Buenas tardes, mi nombre es José de Dios Castillo, soy registrador público de la Zona 9 en el Registro de Personas Jurídicas de Lima. Soy abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tengo especializaciones en Derecho Civil, Registral, Notarial y Comercial. El tema que vamos a tocar esta jornada es sobre el registro de personas jurídicas, una reseña sobre su creación, su formación y algunos aspectos importantes que hay que tener en cuenta cuando hacemos el estudio de lo que es las personas jurídicas, básicamente de carácter no societario, que son materia de este módulo y de este diplomado. Siempre tenemos en cuenta que hay que hacer una distinción muy bien, porque la ley no hace una diferenciación clara al referirse al registro de personas jurídicas, y vamos a ver a qué nos referimos en ese sentido. En principio, debemos mencionar que los registros públicos, la institución a la que pertenezco, fueron creados en el año 1988 por una ley que salió el 2 de enero, promulgada por el mariscal Andrés Avelino Cáceres, y ese registro, copiado por así decirlo de lo que era la legislación española, contemplaba únicamente el registro de la propiedad inmueble, a similitud de la ley hipotecaria española, que contemplaba solamente este registro, y adicionalmente tenemos que no formaba parte de lo que es un órgano independiente, sino que había sido incorporado como una dependencia más de la Corte Suprema de Justicia, es decir, formaba parte de lo que es el Poder Judicial, a pesar que sus labores de judicial en realidad no tenían nada, Simplemente era un órgano más, a pesar de tratarse de un registro de carácter administrativo, en el entendido que las personas que trabajaban o realizaban su labor acá tenían que ser de profesión abogados. Entonces tenemos que el registro público era una dependencia de la Corte Suprema, y el único registro que existía era el registro de la propiedad inmueble. Esto también, ¿en qué derivó? En múltiples complicaciones que fueron generando la necesidad de especializar el registro. ¿En qué sentido? Que las personas no tienen su interés en el registro únicamente en publicitar o asegurar sus propiedades, sino también en el aspecto de lo que es celebración de contratos. Vamos a ver que el registro va evolucionando y va encontrando nuevos aspectos en el cual ampliar la gama de lo que son los actos inscribibles. Tenemos, por ejemplo, el que posteriormente se creó, el llamado registro de mandatos, para poder tener la información adecuada cuando los actos de transferencia, etcétera, etcétera, que se iban a incorporar precisamente a este registro de propiedad inmueble, iban a ser efectuados por personas jurídicas o iban a ser efectuados por personas naturales a través de sus representantes. Por el decreto ley 17532, registros públicos cambió su naturaleza, ya no formaba parte del Poder Judicial, sino se le incorporó como un órgano descentralizado, a lo que es la organización de la Presidencia de la República. Esto es, dejó de ser un órgano del Poder Judicial para pasar a ser parte de lo que es la organización del Poder Ejecutivo. Pero eso no implica que durante todo ese tiempo no se haya venido desarrollando legislación o normatividad registral. Precisamente una de las características que estuvo durante la vigencia, por así decirlo, o la regencia del Poder Judicial o de la Corte Suprema de Justicia, sobre registros públicos, fue que
los reglamentos que se requerían y la estructura organizativa, la administración y las instancias con las que contaba los registros públicos eran aprobados por la Corte Suprema. Entonces, lo que hizo esta norma fue sacarlo del ámbito de lo que es la Corte, el Poder Judicial, pasarlo al Ejecutivo, y ya en 1980, ¿no?, se creó la Oficina Nacional de los Registros Públicos, ¿no?, a fin de darle estatus de persona jurídica de derecho público interno. O sea, ya no formaba parte, ya no era una dependencia más, ¿no?, que estaba vinculada a la Presidencia de la República, ¿no?, sino que ya pasaba a tener cierto estatus, ¿no?, diferenciado con respecto a otro tipo de instituciones y con respecto a lo que fue anteriormente. Pero al poco tiempo se dictó un decreto legislativo, el 911, estableciéndose una nueva ley orgánica de registros públicos, de tal manera que se fueron creando al principio un tribunal registral, de ahí se cambió a una junta de vigilancia y, en fin, diversos órganos, ¿no?, que constituían la segunda instancia e incluso ya tenían un cargo de nivel jerárquico como era la jefatura, que después pasó a ser dirección nacional, ¿no? Básicamente aspectos organizativos de registros públicos fueron lo que variaron, ¿no? Ya formaba parte del sector justicia, o sea, ya no de la presidencia, sino de un ministerio, hasta que, mediante la ley 26366, se creó ya el Sistema Nacional de los Registros Públicos, ya considerándose propiamente dicho como un conjunto de registros y no solo de propiedad inmueble. Y ojo, no significa que anteriormente estos registros no hayan existido. Lo que ocurre es que los registros funcionaban por separado. Teníamos el registro fiscal de venta a plazos por un lado, teníamos el registro vehicular por otro lado, en el Ministerio de Transportes, por ejemplo. Teníamos lo que es el registro civil, que también durante un tiempo estuvo incorporado a lo que era la estructura del registro, por eso se hablaba de registros públicos y civiles. Y lo que hizo este Sistema Nacional de Registros Públicos es unir estos registros, ya separando propiamente lo que es el registro civil, porque era un ámbito administrativo totalmente diferente, quedó separado, ¿no? Ya formaba parte de lo que es la estructura de los órganos electorales. Así que esta ley creó el Sistema Nacional de Registros Públicos y a la vez el órgano rector de este sistema, que es la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, que inicialmente, ¿no?, estaba compuesto con sus órganos, aparte de superintendencia y directorio. Uno de los órganos desconcentrados era Lima, ¿no?, y el resto eran las oficinas zonales. Hacemos esta introducción, ¿por qué? Para poder así conocer cuál ha sido el vaivén, el devenir de todo lo que era la organización de registros y cómo en base a ello comenzaron a aparecer otros registros, ¿no?, aparte del registro de propiedad inmueble, para poder satisfacer necesidades de la población, satisfacer las necesidades del comercio, de las empresas, etcétera, etcétera. Fue así que nació el registro de personas jurídicas, que, como todo registro, tiene por finalidad brindar publicidad no solo a la constitución o nacimiento propiamente de la persona jurídica, ¿no?, ni otorgarle, por así decirlo, personería jurídica, ¿no? No era esa la única finalidad, no era solamente publicitar que ya existes, ¿no?, sino también para poder brindar información a los terceros interesados, ¿no?, en contratar con una persona jurídica, cuáles eran los representantes y cuáles eran las condiciones bajo las cuales actuaban estos representantes. Por eso se dice que
también es función de los registros públicos, en el que corresponde al registro de personas jurídicas, poner en conocimiento de terceros los acuerdos relevantes de la persona jurídica. En ese sentido, en el año 2006, el tribunal plasmó este tipo de la naturaleza de los registros de personas jurídicas, básicamente una regla de carácter particular que se convirtió en una regla de carácter general, que tiene sus excepciones, obviamente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué establece esta resolución? Los acuerdos adoptados válidamente por la Asamblea General, y esto se aplica para cualquier tipo de persona jurídica, son oponibles a los asociados o a los miembros de la persona jurídica a partir de la fecha de su adopción. En efecto, los miembros de la persona jurídica no pueden decir que son terceros, no pueden desconocer, ¿no?, los acuerdos que se ha aprobado al interior de la persona jurídica, sí pueden impugnar judicialmente, pero lo que no pueden es asumir la calidad de terceros, ¿no? Forman parte ellos de la persona jurídica, pero sí se estableció que estos acuerdos son oponibles a los terceros desde que se inscribe en el registro respectivo, porque es recién con la inscripción registral que se establece el conocimiento erga omnes de todas las inscripciones, del contenido de todas las inscripciones. Ahora eso ya extendido al título archivado respectivo, ¿no?, en virtud de las modificaciones que hubo del artículo 2014. Lo que sí hay que tener en cuenta que esto también tiene su propia excepción, ¿no? No hay que olvidar que hay normas legales, ¿no?, que también tienen su rigor, su vigencia desde el momento en que se aprueban. Algunas de estas normas sí tienen vocación de inscripción registral, lo que no debería ser, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos resoluciones de carácter administrativo que contienen nombramientos, y estos son efectivos, ¿no?, desde el momento que se adoptan. Entonces, si ha habido por ahí alguna resolución administrativa que ha llegado a ser incluso publicada en el Diario Oficial, entonces desde el momento de su publicación tiene vigencia, y la inscripción registral solamente será, ¿no?, de carácter declarativo, porque ya el hecho de la publicación en el peruano ya implica el conocimiento universal. ¿Cómo nació el registro de personas jurídicas? Como mencioné anteriormente, la Corte Suprema era la que estaba a cargo de los registros públicos, tanto de su administración, nombramiento de funcionarios, lo que era la parte económica, logística, etcétera, etcétera. Todo eso era función de la Corte Suprema respecto a los registros públicos. En vista de la necesidad de especializar, ¿no?, la información, ampliar al mayor rango posible la información que permitiera tener conocimiento, ¿no?, de cualquier facultad, nombramiento, cese de facultades, etcétera, etcétera, ¿no?, que fuera relevante para el tráfico comercial y el conocimiento de terceros, ¿no? En vista de esta necesidad, ¿qué ocurrió? Se vio por conveniente que no solamente exista un registro de propiedad inmueble ni un registro de mandatos, sino la Corte Suprema el año 36, ¿no?, aprobó el denominado Reglamento de las Inscripciones, que era una norma de carácter general, pero que estableció principios básicos que muchos de ellos hasta ahora se mantienen. Por ejemplo, este reglamento comenzó a regular todo lo que era, ¿no?, las técnicas de inscripción, ¿no? En esa época la inscripción se hacía en folios, en tomos, ¿no? Se utilizó la técnica del folio real y el folio personal,
¿no? Folio real para el registro de propiedad inmueble, folio personal para el registro de personas jurídicas y el registro de personas naturales, ¿no? Y fue este reglamento el que contempló por primera vez la existencia del registro de personas jurídicas, ¿no? ¿Cómo hacía una persona jurídica, ¿no?, para poder publicitar, ¿no?, o hacer reconocimiento a terceros cuáles eran sus directivos, sus apoderados, etcétera, etcétera? Hubo una gran complicación. ¿Por qué? Porque quienes sí podían hacerlo y no estaban dentro de un registro de personas jurídicas propiamente dicho, sino en un registro mercantil, las sociedades contempladas en la legislación mercantil, ¿no?, y eventualmente las sociedades civiles, ¿no? Pero en cambio otro tipo de personas jurídicas tenía problemas para inscribir sus actos de representación, tanto así que a veces tenían que inscribir, ¿no?, sus poderes, ¿no?, imaginémonos que iban a celebrar un contrato de compra-venta en el registro de, en la ciudad de Iquitos, por ejemplo, ¿no? Entonces tenía que inscribir ese acto de apoderamiento en la ciudad de Iquitos, ¿no?, como un poder otorgado a una persona natural. ¿Y cómo se hacía para validar esa información o para constar que el acto ya estaba, por así decirlo, había sido adoptado por un órgano competente? Bueno, a veces tenía que, si por A o B ese órgano que otorgaba el poder ya estaba inscrito, se le tenía que solicitar una vigencia para poder acreditar la validez de ese acto de apoderamiento y proceder a inscribirlo, y ya con eso el apoderado tenía inscritas ya sus facultades. La ley 26366, que creó el Sistema Nacional de Registros Públicos, ¿no?, dividió todo el ámbito de lo que es el registro, ¿no?, en 4 rubros, ¿no?, en los rubros principales, ¿no?, incorporando dentro de ellos cada uno, ¿no?, de los registros, por así decirlo, los diversos registros que estaban dispersos en entidades administrativas diferentes, ¿no? Y por eso, ¿qué se hizo? Los agrupó en 4 registros principales: el registro de predios, el registro de bienes muebles, el registro de personas jurídicas y el registro de personas naturales. Como pueden ver, ¿no?, dentro de lo que es la variedad de registros que conforman el Sistema Nacional de Registros Públicos, ¿no?, tenemos una amplia gama que incluso no se podía diferenciar de modo tan claro, ¿no? Por ejemplo, teníamos la hipoteca naval, ¿no?, los buques, ¿no?, eran bienes considerados inmuebles, ¿no? Y venía el problema: ¿dónde se inscriben? En el registro de predios, en el registro de bienes muebles. En esa época era registro de propiedad inmueble, y ahí se inscribía parte de lo que era lo de las embarcaciones. Después eso ya quedó sin efecto. Dentro del registro de predios también están no solo los que son terrenos urbanizados o lotes urbanizados, ¿no?, sino también otro tipo de bienes inmuebles, ¿no?, cuya propiedad y sus características, etcétera, etcétera, era necesario publicitar también. Pero vamos a lo nuestro, ¿no? El artículo 2 de la ley mencionada, 26366, ¿qué hizo? Al detallar lo que es la conformación del registro de personas jurídicas, ¿no?, indicó en su inciso B que este registro de personas jurídicas, ¿qué unificaba? Es una especie
de repetición, por así decirlo, ¿no? El registro de personas jurídicas agrupa el registro de personas jurídicas. Un poco de deficiencia en la técnica legislativa, pero en fin, así está contemplado porque este registro de personas jurídicas abarca dentro de su propio subgrupo a unas que tienen una característica totalmente distinta a las demás. Como les decía, este inciso B establece que el registro de personas jurídicas unifica el registro de personas jurídicas, el registro mercantil, el registro de sociedades mineras, el registro de sociedades del registro público de hidrocarburos, el registro de sociedades pesqueras, el registro de sociedades mercantiles, el registro de personas jurídicas creadas por ley y el registro de empresas individuales de responsabilidad limitada. Entonces tenemos que, ¿no?, este registro de personas jurídicas ya hizo la distinción, ¿no?, respecto de qué era lo que iba a abarcar, ¿no? Y ojo que eso tiene relación con lo que establece el Código Civil en su artículo 2025, que lo vamos a ver en unos instantes. Lo que sí, para efectos del estudio, ¿no?, de lo que es las personas jurídicas en su totalidad, ¿no?, para efectos prácticos se agrupa en dos tipos que no necesariamente coinciden ahora en estos tiempos, ¿no?, con lo que es la clasificación de las personas jurídicas, ¿no? Solo para efectos mercantiles y para poder diferenciar, ¿no?, a lo que se refiere esta división, ¿no?, podemos decir que los registros de este tipo, el registro de personas jurídicas, agrupa a dos registros de naturaleza diferente, ¿no? El registro mercantil y el registro de personas jurídicas propiamente dicho. ¿Y cuál es la diferencia? Total, una sociedad anónima también es una persona jurídica. Una sociedad civil de responsabilidad limitada también es una persona jurídica, ¿no? Una sociedad minera, una sociedad pesquera también es una persona jurídica. Entonces, por problema de técnica legislativa, ¿no?, simplemente para efectos del estudio, ¿no?, de lo que es la persona jurídica y su clasificación, ¿no?, lo que se hace es dividirla en dos tipos: las que están incluidas en el registro mercantil y las que están incluidas en el registro de personas jurídicas propiamente dichas, ¿no? En el registro mercantil se agrupa a las personas jurídicas que tienen finalidad lucrativa, ¿no? Ya se ha discutido doctrinariamente que esto de la finalidad lucrativa es, por así decirlo, un cliché que se ha quedado, ¿no?, pero que a pesar del tiempo sigue siendo útil para efectos didácticos, ¿no? Básicamente lo que hacemos aquí es diferenciar aquellas que su actividad principal es realizar una actividad económica para obtener beneficios, ¿no?, que se repercuten en utilidades para sus integrantes, ¿no? En eso consiste la finalidad lucrativa, ¿no? Todas las personas jurídicas tienen la posibilidad y la necesidad de realizar actividades económicas, porque ese es el medio para conseguir o llegar a obtener los fines para los cuales se han creado, ¿no? Entonces, no es la distinción, ¿no?, de una persona jurídica del registro mercantil y del registro de personas jurídicas. La distinción no se basa en el hecho de realizar actividad económica, porque las dos, cualquiera de estos grupos, la puede realizar.
La diferencia principal es quiénes son los destinatarios y los beneficiarios de los remanentes que se obtenga producto de estas actividades. Ya el Tribunal Registral se ha pronunciado en ese sentido, ¿no? No existe prohibición para una asociación de realizar actividades económicas, ¿no? Y una sociedad anónima puede realizar actividades de fines, por así decirlo, benéficos, ¿no? Puede ser que no perciba incluso ganancias de esa actividad económica, ¿no? Un fin altruista, se puede, ¿no? Incluso la Ley General de Sociedades así lo contempla, ¿no? Pero la finalidad de la persona jurídica de carácter mercantil es realizar actividad económica, ¿no? Para obtener un beneficio, ¿no? En cambio, la persona jurídica que no tiene fin de lucro tiene la necesidad de realizar actividades económicas para conseguir sus fines. Dentro del registro mercantil, ¿no? Tenemos a las sociedades anónimas en el tipo que todos conocemos: anónima ordinaria, sociedad anónima cerrada, sociedad anónima abierta. Tenemos las sociedades comerciales de responsabilidad limitada, las sociedades de comandita, sociedades colectivas, sociedades civiles, y dentro de lo que este registro, ¿no? Tenemos las empresas individuales de responsabilidad limitada, que por motivos obvios no son sociedades, pero sí tienen una finalidad mercantil, una finalidad lucrativa, ¿no? Entonces, forma parte de este grupo, está dentro del registro mercantil, ¿no? Lo que cabe señalar acá es que, a pesar que hablamos de registro mercantil, ¿no? Todos estos tipos, ¿no? de diferenciación de las personas jurídicas de carácter mercantil y las personas jurídicas de carácter no lucrativo, no mercantil, se inscriben en lo que se llaman libros. Eso es una de las partes de la técnica registral que se implementó en base al antiguo reglamento de las inscripciones, ¿no? Tenemos el libro de sociedades anónimas, el libro de sociedades comerciales de responsabilidad limitada, el libro de empresas individuales de responsabilidad limitada, etcétera, etcétera. Y así también existen los libros, ¿no? que forman parte del registro de personas jurídicas, ¿no? El libro de asociaciones, el libro de fundaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Como ya mencionamos hace unos instantes, el registro de personas jurídicas agrupa, ¿no? a las personas jurídicas que no tienen fines de lucro. Ya hemos explicado ya que las actividades económicas están permitidas en este tipo de personas jurídicas. Lo que importa es que se establezca con claridad, ¿no? quiénes se van a beneficiar y qué clase de beneficios se van a obtener, ¿no? En el caso de este tipo del registro de personas jurídicas, ¿no? la finalidad básicamente es un fin común. Y digo básicamente porque no todas tienen por finalidad obtener beneficios, satisfacciones para sus propios integrantes. Por ejemplo, el caso de un comité. El comité tiene por finalidad recaudar fondos del público, ¿no? para beneficiar a un tercero, ¿no? O sea, tiene fines altruistas, a diferencia de una asociación, que la asociación se puede constituir para apoyar a una actividad, a un grupo de personas, o incluso los beneficiarios, ¿no? de los fines de la persona jurídica pueden ser los mismos integrantes. No hay ninguna prohibición. El artículo 20-25 del Código Civil, que es obviamente del año 84, es anterior a la ley de creación del Sistema Nacional de Registros Públicos,
indica, ¿no?, que este registro consta de los siguientes libros, ¿no? Ese término derivado de el reglamento de inscripciones ya mencionado, ¿no?, y que si ustedes ven detalladamente lo que son las partidas registrales, no dice en ningún momento libro de asociaciones, dice inscripción de asociaciones. Viene a ser lo mismo, es el mismo libro, ¿no? Tenemos que el Código Civil ya el año 84 establecía que el registro de personas jurídicas, y acá hablamos de personas jurídicas propiamente dicho, no de naturaleza mercantil, sino de carácter no mercantil, ¿no? Tenemos el de asociaciones, el de fundaciones, el de comités, el de sociedades civiles, ¿no?, que como mencionaba el maestro Bumón Callirgos, ¿no?, después fue tácitamente retirado para formar parte de lo que es la legislación de carácter mercantil. Los libros de comunidades campesinas y nativas, que ya estaba contemplado inicialmente en el Código Civil, ¿no?, el libro de cooperativas, el libro de empresas de propiedad social, ¿no?, estas empresas que estaban que eran dirigidas por los trabajadores, ¿no?, a diferencia de una comunidad industrial que tenía por finalidad hacer el control y la administración de los beneficios y utilidades, ¿no?, que tenían que percibir los trabajadores de una empresa, ¿no? En la empresa de propiedad social, los dueños, ¿no?, los propietarios de esa empresa eran los propios trabajadores. El libro de empresas de derecho público, y de manera previsora, ¿no?, el artículo 2025 del Código Civil del 84 dejó la llave abierta para que se fueran incorporando otros registros a medida que la necesidad, ¿no?, tanto social como administrativa, fuera considerando pertinente que se incorporen más libros a los registros públicos y precisamente al registro de personas jurídicas. Por eso dejaba esta llave abierta, ¿no?, de los demás libros que establezca la ley. Tenemos una diversa relación de personas jurídicas que integran, ¿no?, este registro de personas jurídicas, ¿no? Tenemos el caso de las asociaciones, ¿no? La asociación es la persona jurídica, ¿no?, por excelencia, ¿no?, del 100% del total de títulos, ¿no?, que se presentan al registro para su inscripción, sea de constitución o sea de nombramiento de juntas directivas, modificación de estatuto, etcétera, etcétera, ¿no?, se puede decir que el 95% pertenece a asociaciones. Y dentro de lo que son asociaciones tenemos diversos tipos. Las asociaciones básicamente están reguladas por el Código Civil, pero sí hay personas jurídicas, ¿no?, que son asociaciones, pero tienen su regulación especial, ¿no? Por eso nos encontramos que tenemos asociaciones, ¿no?, de carácter ordinario, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las que tienen su propia legislación, las asociaciones de padres de familia, las federaciones y las ligas deportivas, ¿no? No incluyo aquí los clubes deportivos porque eso sí la ley del deporte, ¿no?, no los contempla, sino que se van a regir por la normatividad civil, ¿no? Las organizaciones de usuarios de agua, ¿no?, que tienen dentro de su estructura las juntas de usuarios, las comisiones de usuarios y los comités de usuarios, que básicamente son los que van a ser beneficiados, ¿no?, con el paso de una fuente de agua, el uso de una fuente de agua, ¿no?,
y también incluso pueden llegar a administrar esta fuente de agua, ¿no? Tenemos también asociaciones proviviendas, ¿no? Aquellas que tuvieron su gran auge, su época de apogeo en la década de los 60 y 70. En esas 2 décadas, la necesidad de urbanización, ¿no? De conseguir vivienda, ¿no? Y vivienda formal, ¿no? Fue la que creó la necesidad de crear un tipo de persona jurídica de naturaleza asociativa, ¿no? Pero que también administrara fondos, ¿no? Y por eso fue que mediante una norma especial no se creó propiamente dicho, sino se adaptó esta figura a fin de, uno, ¿no? Permitir y facilitar, ¿no? La agrupación, ¿no? Unir los esfuerzos en esa época la mayor parte era de empleados públicos, ¿no? No necesariamente ni exclusivamente eran conformados por servidores públicos, pero la finalidad básica era agruparlos y organizarlos y a la vez establecer mecanismos de control, ¿no? ¿Para qué? Para evitar precisamente las malversaciones, los despilfarros, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso este tipo de asociaciones tenían su regulación especial y a la vez eran controladas y supervisadas por la Junta Nacional de Vivienda, ¿no? Por eso es que se estableció en su momento una estructura básica y unos requisitos especiales a cumplir, ¿no? Que ya veremos cuando vayamos desarrollando los tipos de personas jurídicas existentes en la siguiente sesión. Los sindicatos, ¿no? Los sindicatos, ojo, forman parte del registro de asociaciones, se inscriben en el registro de asociaciones, pero no son asociaciones. No existe en el registro, ¿no?, un libro de sindicatos, ¿no? Así como tampoco existe un libro de universidades, ¿no? Estas personas jurídicas, ¿no?, se inscriben en el registro de asociaciones, ¿no?, para poder dar publicidad a sus actos, tanto a su creación como a sus actos. En el caso de los sindicatos, estos forman parte del libro de asociaciones por disposición legal y es de carácter facultativo, ¿no? Pero el hecho de estar inscritos en el libro de asociaciones no implica que sean asociaciones. También está otro tipo de personas jurídicas, que son las comunidades locales de administración de salud, ¿no?, los conocidos CLAS, que son tipos de asociaciones que integran a representantes de los gobiernos regionales, la parte administrativa de las entidades de salud, ¿no?, obviamente las de carácter estatal, y representantes de la sociedad civil, ¿no?, que tienen su legislación especial, ¿no? Incluso esta detalla quienes conforman la Asamblea General de Asociados, ¿no?, pero se rigen básicamente también por las normas del Código Civil. Ojo que estos no son los únicos tipos de personas jurídicas, ¿no? Incluso, por ejemplo, había una directiva de SUNAR año 2002, si no me equivoco, que establecía que las organizaciones sociales de base, punto que vamos a ver a continuación, eran tipos de asociaciones, ¿no?, pero de carácter particular debido a la naturaleza de sus integrantes, ¿no? Tenemos en este caso las organizaciones sociales de base, las más conocidas, los comités de vasos de leche, los clubes de madres y comedores populares. ¿Cuáles acceden al registro?, ¿no? La que la ley ha contemplado que accedan al registro son las que tienen carácter o fines alimentarios, ¿no? Y eso es lo que básicamente está regulado en las directivas de SUNAR, ¿no? Tanto así
que, por ejemplo, una junta vecinal, ¿no?, una organización de pobladores, un asentamiento humano, ¿no?, por más que esté reconocido por la municipalidad, ¿no?, tiene que cumplir los requisitos, ¿no?, tanto de formalidad como de adecuación a la legislación civil para poder inscribirse en el libro de asociaciones. No van a poder entrar como organizaciones sociales de base, a pesar que una junta vecinal, por ejemplo, sí sería una organización social, ¿no? Pero básicamente las directivas de SUNARP están destinadas a las organizaciones sociales de base con fines alimentarios. También tenemos las fundaciones, ¿no?, que ya conocemos nosotros. Las fundaciones son, ¿no?, personas jurídicas que tienen por finalidad enajenar un patrimonio para que se destinen estos ingresos que se perciban, etcétera, etcétera, para un fin cultural, benéfico, social, etcétera, etcétera, ¿no? Las fundaciones que se constituyen mediante escritura pública, ¿no?, con indicación del bien que se enajena, ¿no?, que están reguladas o supervisadas por el Consejo de Supervigilancia de Fundaciones, y que incluso, ¿no?, se trata de personas jurídicas, ¿no?, pero pueden ser conformadas por voluntad unipersonal. Tenemos también los comités. Ojo, no hablamos acá de los comités de vaso de leche, ni etcétera, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de comités, ¿no?, hablamos de ese tipo de persona jurídica regulada por el Código Civil, cuya finalidad es obtener fondos del público para dedicarlo a fines altruistas. Uno de ellos, por ejemplo, la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer, ¿no? Realizan las colectas anuales para, ¿no?, destinarlas, ¿no?, a beneficiar o crear fondos para luchar contra esta enfermedad, ¿no? Pero eso no significa que los beneficiarios, ¿no?, de las actividades de los fondos que recaude el comité sean los propios miembros de esa liga. Las cooperativas, que son un híbrido entre una asociación y una sociedad, ¿no? Es un régimen mixto que se establece ahí, ¿no? Al igual que una asociación provivienda, ¿no?, recibe aportes, ¿no?, de sus integrantes, se administra, pero la cooperativa puede ser, pues, no solo necesariamente o exclusivamente de vivienda, ¿no? Tenemos cooperativas de carácter agrario, tenemos cooperativas de servicios múltiples, cooperativas de ahorro y crédito, en fin, ¿no?, cooperativas de trabajo. Entonces ahí lo que importa de la cooperativa es que su finalidad es, ¿no?, ir recibiendo aportes, ¿no?, irlos, por así decirlo, destinarlos al beneficio común, ¿no?, mediante la administración, incluso mediante los préstamos, los créditos, ¿no?, para ir incrementando su patrimonio y obtener un beneficio para todos sus integrantes, ¿no? ¿En qué se parece a una sociedad? Precisamente en eso, que hay beneficios para sus integrantes, ¿no? Pero como una asociación, ¿no?, por más que un integrante tenga la mayor cantidad de aportes, más que cualquier otro socio, solamente tiene derecho a un voto. Tenemos las comunidades campesinas y nativas que están reconocidas, no creadas, sino reconocidas, ¿no?, por la ley, ¿no?, que en virtud de los convenios internacionales suscritos por el Perú, se le tiene por
reconocidas, y la finalidad de considerarlas como una persona jurídica es brindar publicidad sobre su existencia, ¿no? Y a la vez también poder dar a conocer quiénes son sus representantes, ¿no? Y lo que se hace es darles esta legitimidad para que protejan no solamente, ¿no?, lo que es su territorio, sino su actividad económica, e incluso puedan realizar actividades económicas, ¿no?, adicionales, ¿no? Pero lo que hace básicamente la ley es reconocerlas. Tenemos también los comités y subcomités de los fondos de asistencia y estímulo, ¿no? Las entidades públicas, ¿no?, tienen fondos, ¿no?, que se originan de descuentos a los trabajadores por inasistencias, tardanzas, permisos, etcétera, etcétera, ¿no? Ese fondo no forma parte del patrimonio, ¿no?, de la entidad estatal, ¿no? Ese dinero que se recauda, ¿no?, queda en un fondo, y en los años 70 se vio la necesidad, ¿no?, de constituir un órgano que administre ese fondo. Pero este órgano y este fondo no son personas jurídicas propiamente dichas, ¿no? Entonces, la ley en este caso creó una ficción y consideró como personas jurídicas al directorio, a ese comité, ese consejo que iba a administrar estos fondos, ¿no?, y que inicialmente tenía por finalidad repartir estímulos, entregar estímulos para el Día del Trabajo, el 1 de mayo. Pero eso ya fue cambiando con el tiempo, ¿no? Ya algunos CAFAES entregan sus fondos, sus incentivos, etcétera, etcétera, en el mes de mayo, otros se entregan en julio, otros se entregan en diciembre, ¿no?, dependiendo de la naturaleza del fondo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hizo la ley fue, ya está bien, no existe una persona jurídica creada o por crear, tenemos un fondo de asistencia y estímulo, entonces necesitamos que se inscriba, que se publicite, ¿no?, quiénes son los representantes que van a administrar este fondo, ¿no? Y también era necesario publicitar porque los CAFAES no solo trascienden a nivel de la propia entidad, sino incluso más allá. Tenemos, por ejemplo, grandes CAFAES como el CAFAE del sector educación, ¿no? Tenemos los CAFAES de las entidades y del Ministerio de Salud, ¿no?, que reciben los descuentos, los aportes, entre comillas, de miles de trabajadores, ¿no?, y que una correcta administración les permite contar con áreas de terreno, centros de esparcimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y dentro de estos comités de administración, ¿no?, también existen los llamados subcomités, ¿no?, que administran fondos, pero de entidades u órganos más pequeños, ¿no? De ahí la denominación CAFAE y subCAFAE, del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo. Tenemos las personas jurídicas creadas por ley. Y el grupo principal dentro de todas estas son los colegios profesionales. Los colegios profesionales no son la única persona jurídica creada por ley, son varias, pero las más emblemáticas son los colegios profesionales. ¿Por qué? Porque debido al interés del Estado en, por así decirlo, agrupar a los profesionales, ¿no?, organizarlos para que actúen en defensa de ellos mismos y en defensa de su profesión, ¿no?, y a la vez estos puedan realizar actividades que tienen interés público
o incluso injerencia necesaria en la administración pública es que la ley los crea. Los crea, o la norma lo que hace es, por así decirlo, poner la semilla de su creación, lo constituye, pero son los propios profesionales los que se van a agrupar, ¿no? Al amparo de esta norma, van a establecer su propio estatuto, ¿no? Van a elegir sus propios representantes y van a ejercer la defensa del gremio, ¿no? Este registro, ¿no?, para ellos es facultativo, ¿no? Y eso se tiene que tener bien en cuenta, porque muchas veces la inscripción registral lo único que les ha traído a las personas jurídicas y específicamente los colegios profesionales, básicamente más les ha traído problemas que beneficios, ¿no? Pero existe también, y eso hay que sopesar, ¿no?, la necesidad del tercero, ¿no?, que quiere contratar con este tipo de personas jurídicas, ¿no? La necesidad tiene este tercero de ver asegurada, ¿no?, su inversión. ¿En qué sentido? Que un banco, por ejemplo, no va a prestar, ¿no?, su parte de su patrimonio, dinero, ¿no?, cuando no tiene a ciencia cierta conocimiento exacto quiénes son los representantes de este colegio profesional, ¿no?, ni si está investido con las facultades necesarias para celebrar ese acto. Entonces, ante eso, ¿qué hace el tercero? Recurre al registro, para que el registro le diga, en efecto, esta persona o estas personas están facultadas para suscribir contratos a nombre del colegio, disponer de fondos del colegio, girar cheques, cobrar cheques, etcétera, etcétera. O sea, más allá de que en realidad lo que se busca es proteger, ¿no?, la representación del gremio, ¿no?, la representación de la profesión, también dada la magnitud de las actividades económicas y las operaciones económicas que llegan a realizar estos colegios profesionales, porque no hay que olvidar que reciben las cuotas mensuales de sus afiliados, ¿no? La necesidad para el tercero es que le digan a ciencia cierta, esta persona que dice que actúa en representación de este colegio profesional es el decano, es el tesorero, es el apoderado, ¿no? En ese sentido, esta necesidad de información y certeza, ¿no?, empuja a los colegios profesionales a formalizarse y a solicitar la inscripción de sus juntas directivas o sus modificaciones de estatuto. También tenemos las personas jurídicas de derecho público, su nombre lo dice, la ley, ojo, no significa que la ley los crea y por eso se va a inscribir y todos sus nombramientos se van a inscribir, no. Generalmente este tipo de registro lo que hace es publicitar a quienes son sus representantes, sus mandatarios, ¿no? Muy pocas, ¿no?, son las que inscriben en este tipo de registros, ¿no?, a los que son sus directivos. También tenemos las personas jurídicas extranjeras, que lo que se hace acá es inscribir, ¿no?, o a sus representantes, como incluso la propia persona jurídica en sí, por la vía del reconocimiento, ¿no? Para una persona jurídica extranjera, ¿no?,
a veces la necesidad comercial o la necesidad de representación, ¿no? O de contar, ¿no? Con, imaginemos, adquirir un bien inmueble para realizar actividades, ¿no? ¿A qué deriva eso? ¿No? ¿Qué le genera? Le genera, al celebrar contratos con terceros, ¿no? La necesidad de brindar certeza respecto de las facultades de sus representantes. Entonces, para esto, ¿no? La persona jurídica extranjera tiene el mecanismo de, si va a realizar actividades de manera permanente, puede constituir una sucursal, por ejemplo. Si la va a hacer de modo eventual, ¿no? Puede solicitar su reconocimiento y junto con eso necesita también que se inscriba el reconocimiento de sus directivos o sus representantes, ¿no? Dentro de la misma partida, para que estos puedan también representar a la propia persona jurídica en el Perú. O simplemente lo que puede hacer la persona jurídica extranjera es nombrar un apoderado para que realice actividades en el país e inscribir ese otorgamiento de poder de esa persona jurídica extranjera, ¿no? Entonces tiene estos tres mecanismos para obtener representatividad en el país. Y también tenemos las instituciones de la Iglesia Católica, ¿no? Y estas son un tipo peculiar. ¿En qué sentido? Las confesiones distintas a las que son la Iglesia Católica, ¿no? Tienen el trato, si bien es cierto, no igualitario, sino tienen un reconocimiento especial a su labor, y precisamente el Ministerio de Justicia crea el registro de confesiones distintas a la católica, tiene la Dirección de Asuntos Confesionales, etcétera, etcétera, pero todas ellas están sujetas al régimen de la legislación civil, están sometidas al Código Civil. En cambio, las instituciones de la Iglesia Católica, en virtud del tratado suscrito entre el Perú y la Santa Sede, el Concordato del año 80, ¿no? Establece una relación entre la Iglesia y el Estado, una relación entre iguales. Entonces, en virtud a ese tratado, y que se plasmó en el artículo 81 del Código Civil, cuando se refería a asociaciones religiosas que requieren que su estatuto esté aprobado por la autoridad eclesiástica correspondiente, ¿qué ocurrió? Se le reconoce su régimen interno, que puede discrepar totalmente lo que es el Código Civil. ¿Y en qué sentido? Por ejemplo, que en la asociación, una asociación normal, ¿no?, incluida las de confesiones diferentes a la religiosa, debería, y es debería porque no necesariamente tiene que ser así, ¿no?, debería primar lo que es el principio democrático, ¿no? Mayoría manda, ¿no? Y para eso existe un órgano llamado Asamblea General, ¿no?, que es el que va a adoptar los acuerdos de mayor relevancia, que va a aprobar el estatuto incluso. En las instituciones de la Iglesia Católica eso no ocurre. ¿Por qué? Porque ahí el régimen es más vertical. No existe el principio democrático, ¿no? Si una asociación, una confesión distinta a la católica, quiere establecer que, por ejemplo, ¿no?, el presidente del Consejo Directivo podrá modificar su estatuto, ¿no?, o podrá designar o remover a los directivos, ¿no?, a los integrantes del Consejo Directivo, entonces, cuando se presenta el registro, se le dirá no, porque eso no se adecúa a las normas del Código Civil. En cambio, una institución de la Iglesia Católica puede tener un estatuto con esas
estipulaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque el registrador está obligado a respetar su régimen interno, ¿no? Y el régimen interno está aprobado por el estatuto, y lo que se hace es adjuntar la aprobación por parte de la autoridad eclesiástica respectiva, ¿no? En el que aprueba ese estatuto, lo incorpora a esta persona jurídica y a su estatuto dentro de lo que son las instituciones de la Iglesia, y el registrador lo único que hace es reconocer ese régimen, ¿no? Pero las instituciones de la Iglesia Católica, ¿no?, también, ¿no?, tienen dos tipos, ¿no? Y precisamente debido a que hay esta relación de Estado-Estado entre la Santa Sede y el Estado peruano, hay instituciones de la Iglesia Católica de carácter o de derecho público y de derecho privado. Y lo que se hace es darle el tratamiento respectivo conforme a sus estatutos, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, el obispo, ¿no?, el cardenal, no necesita inscribir, ¿no?, ni su nombramiento ni sus facultades, ¿no?, porque está dentro de lo que la Iglesia llama jurisdicción, ¿no?, y sus facultades como tal, por el solo hecho de su nombramiento, están contemplados en las normas de derecho canónico. Por el contrario, las de derecho privado, sus facultades están establecidas respecto de estos directivos de estas asociaciones, por usar el término, ¿no?, porque en realidad no encajan dentro de lo que son asociaciones, pero está dentro de lo que es el artículo 81, que dice asociaciones religiosas, ¿no? Bueno, estas asociaciones, ¿no?, se rigen por lo establecido en su estatuto, de tal forma que no cuentan con asamblea, pero sí cuentan con un consejo provincial, consejo regional, consejo local, llámele como se le llame, ¿no? Y va a ser el estatuto el que debe establecer, por ejemplo, el superior provincial, que viene a ser como el presidente del consejo, a su sola firma podrá enajenar bienes, etcétera, etcétera, celebrar compras, ventas, etcétera, etcétera, porque lo establece su estatuto, que a su vez ha sido aprobado por la autoridad de la Iglesia. Entonces se va a requerir que obre su estatuto y obre, ¿no?, su nombramiento, se acredite su nombramiento. Tenemos un conjunto de normas, ¿no?, que son los que van a regular la estructura, ¿no?, el funcionamiento e incluso los requisitos para la inscripción de estas personas jurídicas, ¿no?, teniendo como punto de base principal el esquema de la asociación, ¿no? Tenemos que la norma primordial es el Código Civil. El Código Civil es el que establece, ¿no?, las normas básicas para las asociaciones, las fundaciones, los comités, y muchas de ellas se derivan por lo que, por así decirlo, hay personas jurídicas distintas a ellas que se remiten por su normatividad especial a lo que dice el Código Civil. Por ejemplo, un CLAS, ¿no?, una comunidad local, ¿no?, de administración de salud, ¿no?, tiene su ley especial, ¿no?, que regula los aspectos de cómo se conforma, por ejemplo, la asamblea del consejo directivo, pero sus reglas de mayorías están establecidas ¿dónde? En el Código Civil, ¿no? Ojo que estamos hablando todo lo que es el ámbito de carácter registral, ¿no? Por eso tenemos la segunda norma en importancia, el reglamento de inscripciones de registro de personas jurídicas, ¿no?
que principalmente lo que hace es establecer o indicar cómo tienen que constar los documentos que se presenten al registro para que estos puedan acceder, ¿no?, a la inscripción. Y lo que ocurre es que ha habido en el reglamento anterior una especie de intento de intromisión en lo que es el ámbito de libertad de la persona jurídica, pero este reglamento lo que hace es establecer requisitos para los instrumentos que se van a presentar al registro, ¿no?, y formas y mecanismos de interpretación de disposiciones estatutarias o disposiciones legales. Ese reglamento, ¿no?, derogó el anterior, ¿no?, del año 2009, ¿no? Desde 2013 está vigente este reglamento de inscripción de requisitos de personas jurídicas. Tenemos también el decreto ley 13.500 y su reglamento de asociaciones pro vivienda, el decreto supremo número 131-H-Hacienda, ¿no?, que establecía los mecanismos de formación y la vida asociativa administrativa de lo que son las asociaciones pro vivienda. Una vez una resolución del tribunal mencionó que en virtud de un informe emitido por el Ministerio de Economía, estas normas sobre asociaciones pro vivienda estaban derogadas. Bueno, a pesar de esa interpretación que dio el tribunal, nadie aplica ese criterio. ¿Y por qué? Porque el tribunal lo ha establecido en base al criterio de un funcionario que señaló que como el año 84 estaba en vigencia el Código Civil, este decreto ley y este reglamento ya había quedado derogado tácitamente, pero la derogatoria se da cuando una norma abarca aspectos específicos de otra anterior, ¿no? En este caso no se da ese presupuesto y por lo tanto ningún registrador que conozco dice el reglamento de las asociaciones pro vivienda está derogado, ¿no? ¿Por qué? Porque lo dijo un funcionario del Ministerio de Economía. Tenemos el texto único ordenado de la ley de cooperativas, ¿no? Ojo, la ley de cooperativas salió el año 85, ¿no?, pero el que está vigente hasta este momento es el texto único ordenado, que lo que hizo fue, como su nombre lo dice, ordenar todas las modificaciones que hubo, ¿no?, en esta ley. Y este texto único ordenado está vigente desde el año 90, ¿no? No ha sufrido casi ninguna modificación, ¿no? Y cosa curiosa, hace mención a un reglamento futuro, ¿no?, que se iba a dar en plazo de 90 días después de su entrada en vigencia, pero ese reglamento nunca se dio. Y ese reglamento sí era importante y sigue siendo importante porque establece normas, requisitos para el funcionamiento de los órganos de las cooperativas e incluso reglas para la inscripción de sus actos y requisitos de formalidad, ¿no? Pero ese reglamento nunca se dio, ¿no? Tenemos la Ley General de Comunidades Campesinas, ¿no?, y su reglamento, el reglamento de la Ley General de Comunidades Campesinas, ¿no?, básicamente para establecer, ¿no?, el reconocimiento en virtud de los tratados internacionales suscritos en el Perú, ¿no?, para la protección de las comunidades campesinas y de su territorio, de su patrimonio, para que puedan desarrollar sus actividades, ¿no? Tenemos la ley 25307 y su reglamento, ¿no?,
correspondientes a organizaciones sociales de base y en principio las que tienen fines alimentarios. El texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y su reglamento, ¿no?, que establece las normas básicas de carácter sindical. Ojo que cuando hablamos de sindicatos hablamos no solo de los sindicatos, sino de las federaciones y las confederaciones también. La ley 28628 que regula la participación de las asociaciones de padres de familia en las instituciones educativas públicas y su reglamento, ¿no? Las APAFA de instituciones públicas, ¿no? Tenemos las normas sobre los CAFAE y subCAFAE, ¿no? La ley de cogestión y participación ciudadana, o sea, las que estableció los CLAS, ¿no? Su reglamento también, ¿no? Y otras normas también que hay que mencionar, ¿no? La ley 30220, que es la nueva ley universitaria que ha establecido un régimen, en realidad no sabemos si para bien o para mal, pero lo que sí ha hecho ha motivado múltiples problemas de inscripción, porque debido a la distinción que hace entre una universidad de carácter privada asociativo, privada societaria, ¿no? Pero lo que hace en buena cuenta es, y esto se ha interpretado básicamente en sede registral debido a los casos que se han presentado, es indebidamente confundir lo que es la entidad promotora con la universidad propiamente dicha. La ley, ¿no?, de organizaciones de usuarios de agua y su reglamento, ¿no?, que, como ya mencionamos, regula lo que son el derecho de participación de los beneficiarios del paso de una fuente de agua. Y también la ley de promoción y desarrollo del deporte. También tenemos otra norma como es la ley de asociaciones de exalumnos también. Ahora vamos a otro aspecto respecto de la evolución normativa, ¿no?, que tiene que ver básicamente con los criterios de calificación, los criterios de inscripción, el estudio de lo que son los títulos, ¿no?, y lo que es la aplicación de criterios de lo que es la resolución del tribunal registral, ¿no?, empezando por la problemática de la misma, ¿no? ¿Qué ocurría? No existía antes, ¿no? No estamos hablando de ahora, sino antes del año 30 y tantos, ¿no?, el registro de profesiones jurídicas como tal, ¿no? Por eso, si uno verifica los índices, tenemos que solamente existía el registro de predios y el registro de mandatos. Entonces, las personas jurídicas, ¿dónde inscribían sus actos? En el registro de mandatos. Y de ahí ya, a partir de la entrada en vigencia del reglamento de inscripciones, ya se separó este tipo de inscripciones. Ya se creó el libro de personas jurídicas. Pero ahí ocurría, por así decirlo, la diversidad de inscripciones, duplicidad de inscripciones, ¿no? Teníamos la partida de poderes por un lado, ¿no? Teníamos la partida de la propia persona jurídica en un lado, ¿no? Teníamos inscripciones de esta persona jurídica en otras oficinas registrales. Entonces, lo que ocasionó fue un verdadero caos, ¿no? Y eso, hasta la fecha, como en buena cuenta nunca se terminaron de trasladar, de cerrar estas partidas, ¿no?, abiertas en distintos registros, ¿no? En algunos casos lo que se ha hecho es simplemente la persona jurídica lo único que hacía para evitarse mayores complicaciones era volver a escribir estos nombramientos en la partida
lo que llamamos la partida de la principal. No estamos hablando de una sucursal, nada por el estilo, pero tenemos que decir la partida de la principal, ¿no? Que la partida de la principal es aquella donde la persona jurídica tiene su domicilio, ¿no? Y la existencia de partidas diferentes, ¿qué ocasiona? ¿No? Que mientras en un lado se publicita que ese apoderado ha sido revocado, en la partida de provincias no aparece ninguna revocación y por lo tanto sigue vigente. Ya se imaginan el conflicto que eso ocasiona. La calificación registral careció de uniformidad. Bueno, eso es algo que sigue ocurriendo lamentablemente, ¿no? Y eso también está vinculado, si se dan cuenta, a lo que es el régimen de una sucursal, por ejemplo, ¿no? Retomando un poco lo que es lo anterior, ¿no? Una sucursal inscrita, está correctamente inscrita, pero ¿qué ocurría? ¿No? Retomando, como decíamos lo anterior, ¿no? ¿Qué ocurría? Que no se inscribía, a pesar de que estaba correctamente establecido eso, ¿no? Se inscribía en la principal la revocatoria del representante legal permanente y normalmente el nuevo, y no se inscribía en la partida de la sucursal, ¿no? Ese acto, o se hacía al revés, ¿no? Se inscribía en la sucursal y no se inscribía en la matriz, ¿no? No existían normas, ¿no? Ni de calificación ni técnicas de inscripción, y eso que generaba diversidad de criterios, ¿no? Tanto así que se presentaba un título en la oficina registral donde estaba la matriz y se inscribía. Entonces el usuario iba y presentaba el mismo título con la misma documentación en la partida de sucursal y salía observado, salía tachado, ¿no? Situación totalmente contradictoria. Entonces, falta de uniformidad, falta de predictibilidad, llamémoslo del modo que quiera, pero no había una normatividad que establezca de modo general, cuáles eran los procedimientos, cuáles eran los requisitos, cuáles eran las formas en que tenía que hacerse, ¿no? Ni siquiera el orden, ¿no? Ni requisitos, ni cuáles eran los instrumentos, o sea, quedaba al criterio de lo que el registrador te quisiera pedir. Y eso, ¿de dónde venía? Muy simple, de la responsabilidad del registrador por los asientos que extiende. ¿Y eso en qué afecta? Muy simple. Hay una que le llamo la teoría del gran bonetón, ¿no? ¿Qué ocurría? Se presentaba un poder, imaginémonos venía un poder del extranjero, ¿no? Entonces el registrador verificaba y en efecto veía que X le había pedido o le había otorgado un poder a Y, ¿ya? Cumplían los requisitos de formalidad, todo lo necesario para inscribir, excepto algo que no se sabía quién era X, si X formaba parte de la persona jurídica, si era un cualquiera que se estaba irrogando facultades de representación, etcétera, etcétera. ¿Dónde lo busco? No hay forma.
¿Por qué? Porque el poder venía del extranjero. ¿Qué se hacía? Bueno, simplemente falta acreditar la legitimidad de X para otorgar poderes a nombre de la persona jurídica. Y entonces traían un documento, una declaración jurada, por ejemplo, o una constancia expedida por Z, y que te decía, en efecto, yo Z declaro que fulano de tal X, ¿no?, tiene facultad de representar a esta persona jurídica, ¿no?, y para otorgar poderes en su nombre. Ya. Y ahora viene el otro, acredítame quién es Z, ¿no?, y las facultades de Z. Y así veníamos con la cadena, hasta que por fin se encontraba ya con el instrumento que acreditaba, ¿no?, que esa persona tenía facultades para otorgar poderes. Y mientras tanto se había pasado toda la cadena. Y lo mismo pasaba, por ejemplo, con los nombramientos de representantes de la Iglesia Católica. Nombramientos que vienen del extranjero, ¿no? Si hubiéramos seguido ese criterio, ¿no?, hubiéramos tenido que pasar, por ejemplo, de un nombramiento del superior de la congregación en España a la acreditación del nombramiento de ese superior por parte del obispo de la ciudad de Madrid, por ejemplo, y de ahí por parte del arzobispo, y de ahí por parte del cardenal, y de ahí acredítame quién es el cardenal, y de ahí acredítame que eso es un certificado otorgado hasta por el Papa, y vamos a terminar pidiendo, ¿no? Porque en virtud del principio de responsabilidad, ¿no?, del registrador de sustentar sus inscripciones, ¿no? El registrador no puede publicitar algo que no se le ha acreditado, ¿no? Y eso que generaba que se vayan pidiendo documentos y documentos y documentos. Había casos en los que lo que ocurría era un vacío legal, ¿no? ¿Y quién era el que tenía que suplirlo? Bueno, aplicando principios generales del derecho y la interpretación que eventualmente pudiera haber efectuado el tribunal registral, ¿no?, ¿no?, si tenía la suerte de encontrar un pronunciamiento del tribunal, porque el tribunal no ve ni el 1% de los títulos que llegan al registro. Entonces, si por A o B había una resolución del tribunal en sentido parecido o que te podía servir de base, bien. Si no, principios generales del derecho y el título nunca se inscribía, ¿no? Y eso también, ¿por qué? Porque si ya de por sí la intervención del tribunal es mínima, no había una base de datos respecto a las resoluciones, no se estaba clasificando, no estaba organizado, ni etcétera, etcétera, ¿no? Por eso, lo que importaba era contar con información, ¿no?, y a la vez forma de permitir el acceso a esa información, ¿no? Pero obviamente la tecnología en esa época, estamos hablando pues de finales de los 90, recién estaba creciendo, ¿no? Recién estaba, por así decirlo, no estábamos en el boom de la tecnología que estamos ahora, ¿no? Imaginarse imaginarse a finales de los 80 que íbamos a contar con medios de interconexión digital, en el sentido que yo tengo un archivo acá y vía electrónica lo mando a otra parte, era simplemente una fantasía, era una ilusión, porque las computadoras recién estaban comenzando a desarrollar su potencial. La informática estaba en conocimiento incipiente. Si estamos hablando ya del extranjero, imagínense acá,
¿no? Las instancias administrativas de SUNAR, ante esta problemática, ¿no?, tuvieron que ver la forma, ojo que en esa época no se hablaba de principio de predictibilidad, sino que lo que se buscaba era dar herramientas a el personal registral, herramientas de conocimiento y herramientas de trabajo, ¿no?, herramientas de información, ¿no? ¿Para qué? Para poder desarrollar más rápido su labor, para establecer criterios uniformes, ¿no?, y sobre todo darle al registrador base legal para sustentar sus inscripciones, porque la finalidad del registro es inscribir, y en todo caso evitar observaciones sin base legal. Es una forma de amparo al registrador. Tu registrador no vas a observar eso, y si te cuestionan en sede judicial, aquí tienes esta norma diciendo qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer. Y en ese contexto se fueron dando una serie de normas que, ¿no?, vinieron a aliviar, entre comillas, la labor del registrador, ¿no? Primero, la resolución que establecía criterios registrales cuando concluyan periodos de funciones de integrantes de consejos directivos y demás órganos de gobierno, ¿no? En este caso, ¿qué decía, no? En base a una directiva muy anterior respecto de la representación de hechos, ¿no?, que establecía que cuando cesaba en el cargo se vencía el plazo de mandato de los órganos directivos, solamente estaban legitimados para convocar a elecciones, para elegir a sus sucesores, ¿no? Y esto se hizo de manera restrictiva, ¿no?, solamente para órganos de gobierno, de sucesiones y comités. Interesante. De ahí vino otro tema, ¿no? Cómo acreditar la validez, ¿no?, de los acuerdos de los órganos colegiados. Bueno, en ese caso, ¿qué se hizo? Ya se va a utilizar declaraciones juradas, ¿no?, para evitar en lo posible que te estén presentando copias de padrones y copias de esquela de convocatoria, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. ¿En qué se hizo? Ya para asociaciones y comités. Pero estas herramientas eran de carácter facultativo. El registrador no le podía decir, oye, tráeme declaración jurada, ¿no? Si el usuario quería, presentaba. Si no quería, no la juntaba, ¿no? Si se dan cuenta, solamente están hablando de asociaciones y comités, ¿ok? Pero a continuación, en el año 2002, la SUNAR dijo, ya, esto ya no va a ser aplicable solo a asociaciones, solo a comités, sino también a asociaciones, a organizaciones sociales de base, a cooperativas, etcétera, etcétera, ¿no? Colegios profesionales, tal. Ya. En ese caso lo que hizo fue discriminar a los sindicatos, porque los sindicatos no podían acogerse a esto. Ya tú cooperativa, tu asociación prohibienda, tú persona jurídica de tipo X, ¿no?, ya vas a poder acreditarlo mediante las declaraciones juradas establecidas en el 202, ¿no? Muy bien. Después, ante el incremento de actividades de los comités de asistencia y estímulo y a la vista de la distinta legislación que salía y a la necesidad de estos comités de contar con
representación inscrita en registros públicos, ¿no?, se creó o se emitió la resolución 015-2002, por el cual, ¿no?, se estableció, ¿no?, los criterios para inscribir a los CAFAES. Primera norma específica: los CAFAES tienen duración bianual, ¿no?, se inscriben únicamente en virtud a resolución de titular del pliego, ¿no?, aprueban su reglamento interno, lo tienen que aprobar cada 2 años, ¿no?, pueden acceder al registro en base a copias fedateadas, no necesitan o no necesariamente tienen que estar certificadas por notario, etcétera, etcétera, ¿no? Después vino una directiva especial, ¿no?, para poder inscribir a los colegios profesionales, ¿no? Una buena norma, teniendo en cuenta que la inscripción es facultativa, que consideraban los plazos de nulidad, y por eso le permitía a los consejos directivos de los colegios profesionales inscribir a las directivas de hasta los últimos 10 años, ¿no? Y incluso los mecanismos también para acreditar su validez eran más razonables, ¿no? Porque, por ejemplo, decían: presenta declaración jurada que diga cuántos estaban habilitados para convocar, o sea, el número, y cuántos asistieron a las elecciones. Lamentablemente esta directiva se derogó cuando entró en vigencia el 2009 el reglamento, ¿no? Y por eso ahora los colegios profesionales nos tienen que adjuntar la relación de los colegiados que asistieron a la sesión respectiva, y por eso los archivos se llenan a veces de paquetes enormes, ¿no?, con listados de integrantes del colegio que han asistido. Después se dio una directiva para inscribir los actos de las organizaciones sociales de base, las OSBs. Una directiva que en su parte introductoria también hacía similar a lo que hacían lo de los CAFAES, ¿no?, una descripción de el surgimiento de las organizaciones sociales de base, cómo era que debía enfocarse sus actos, ¿no?, tener en consideración que se trata, si bien es cierto que se trataba de un tipo de asociación, pero por una normatividad especial que tenía por finalidad facilitar su acceso al registro, y amparado en que contaban o tenían que contar con inscripción en el registro del gobierno local. A pesar de todo esto, siguieron los problemas de calificación. Y básicamente, ¿por qué? Porque al no existir una regla general, ¿no?, para establecer cuáles son los requisitos, ¿no?, y ya de por sí el amparo del registrador era la escasa jurisprudencia registral, que si ya el registrador tenía dificultad para acceder al contenido de una resolución, imagínense el público, el usuario del registro. Entonces, el usuario presentaba su título sin saber siquiera qué es lo que el registrador iba a revisar y qué es lo que le iba a exigir, ¿no? Y adicionalmente, si el tribunal en una resolución decía A y en otra resolución decía B y en otra resolución decía C, se tenía que ver cuál criterio adoptaría el registrador en ese momento, dependiendo de la naturaleza y el tipo del caso que se le presentaba. ¿Por qué? Porque ninguna de estas resoluciones constituía precedente de observancia obligatoria.
más o menos después de 5 años, ¿no?, de estudio, preestudio, examen, opiniones, consultas, etcétera, etcétera, en el año 2009 se aprobó y entró en vigencia el primer reglamento, por así decirlo, de inscripción en el registro de personas jurídicas no societarias, ¿no? Obviamente no es que exista un registro de personas jurídicas no societarias, ya lo hemos visto, no existe, ¿no? Pero lo que se quiso dar a entender con ese nombre es que existen personas jurídicas que no realizan actividad mercantil, ¿no? Por eso lo ideal hubiera sido registro de personas jurídicas de carácter no mercantil, ¿no?, o sin carácter mercantil, porque una persona jurídica no societaria es una IRL, ¿no? Entonces, pero lo importante de este reglamento es que, uno, se sistematizó la jurisprudencia registral. 2, se establecieron criterios de interpretación, ¿no? 3, se establecieron los requisitos para inscribir. Y lo más importante, ¿no?, mejor dicho, lo más trascendente de este reglamento fue que tuvo por finalidad simplificar el procedimiento de inscripción, simplificando el documento que se tenía que presentar. No hablamos de las actas, ¿no?, porque esas sí tienen que traerse de todas maneras. Es una exigencia del artículo 20 y 28 del Código Civil, ¿no? Lo que hizo este reglamento fue indicar que, o exigir que todas las acreditaciones, ¿no?, de la convocatoria y cumplimiento de la regla de quórum se haga mediante las declaraciones juradas a las que les cambió de nombre, o sea, las mismas declaraciones que hacían referencia a las directivas anteriores, ya les cambió de nombre y le consignó, se puso constancia de convocatoria y quórum. El nombre de constancia, lamentablemente, ¿no?, debería cambiarse por uno más claro. Declaración jurada bastaba para consignar, declaración jurada de convocatoria y quórum. Entonces, si antes era facultativo, podías presentar, si no, no, ahora era obligatorio. Imagínense cómo era antes. Se celebraba una asamblea, ya, acredítame la validez, y tú, como registrador, le decías simplemente: puede adjuntar las declaraciones juradas de convocatoria y quórum establecidas en la directiva tal, ¿no? ¿Qué hacía el usuario? Te traía las copias fedateadas de los libros padrones, ¿no? Te traía todas las esquelas de convocatoria con los cargos respectivos, ¿no? O te traía un aviso que había estado pegado en la pared, ¿no?, o en un periódico mural, ¿no? Te traía la relación o el listado de asistentes firmado, ¿no? ¿Y qué tenía que hacer el registrador? ¿No? Verificar: fulano de tal asistió, está en el libro padrón, está activo. Fulano de tal asistió, está en el libro padrón, no está en el libro padrón, hay que aclarar eso, ¿no? A ver, han asistido 50, pero en tu padrón están habilitados solamente 20. Ya. Y si por A o B el acuerdo era el que salía observado, ¿no?, celebrar una asamblea aclaratoria. Y esta asamblea aclaratoria, ¿con qué venía también?
nuevamente se tenía que presentar, ¿no? Tenía que presentarse nuevamente las copias del libro padrón y los cargos de las citaciones y los listados de asistentes firmados. Entonces, este reglamento borró eso de un plumazo y estableció que se tenía que editar mediante constancias, ¿no? ¿Para qué? Para hacer más fácil la calificación. Ahora, muchos decían, pero la constancia puede contener información falsa, ¿no? El declarante puede decir que había 5 miembros, 5 asociados habilitados y los asociados son 100. Bueno, una regla lógica, ¿no? Si una persona no tiene el menor reparo en falsificar el contenido de una declaración jurada, menos va a tener el reparo, ¿no?, de falsificar o modificar el contenido de un libro padrón, de un listado de asistentes, de unos cargos de recepción, ¿no? Para empezar, el registrador no es perito, no coteja firmas, ¿no? Así que ninguno de los dos procedimientos eliminaba el riesgo de la falsificación. Y es más, siquiera con la declaración jurada, una firma auténtica y debidamente certificada por el notario o el fedatario, ¿no?, haciendo una certificación de firma como se debe, ¿no?, ya te garantizaba que la persona que había firmado ese documento era el que había emitido la información falsa. Pero con el mecanismo anterior no se daba esto. ¿Por qué? Porque no necesariamente iba a intervenir el presidente del consejo directivo en todo el trámite. Es más, podía hacerse a sus espaldas. En cambio ahora, si se va a requerir siquiera la intervención, ¿no?, de los integrantes del consejo directivo que estén facultados para emitir estas constancias. Con el régimen anterior eso no hubiera sido ni imaginable, porque cualquier persona se le ocurría falsificar esos documentos, presentarlo e inscribía a una persona X como presidente del consejo directivo o como administrador y podían disponer de todos los bienes de la persona jurídica. Ya en el año 2013 ya entró en vigencia el reglamento actual, ¿no?, y que ha optado por suprimir requisitos y en especial el gran pecado y el gran error que tenía el reglamento del 2009. El reglamento del 2009, ¿no?, tenía 2 grandes errores, ¿no? Dentro de la gran cantidad de los que tenía 2 grandes errores, ¿no? Uno, establecía como requisito para la constitución de una persona jurídica que se estableciera en el estatuto si iba a tener continuidad o no de funciones. Eso es una intromisión del registro dentro de lo que es la libertad de la persona jurídica, ¿no? ¿Por qué se hizo? Porque había personas jurídicas ¿qué ocurría? Presentaban su estatuto, inscribían su junta directiva y a veces pasaba el tiempo, lo dejaban ahí, no inscribían ningún acto más, ¿no? Vencía su periodo de mandato, ¿no?, y se presentaban con una asamblea donde otorgaban poder, ¿no?, o modificaban el estatuto, o removían un directivo, etcétera, etcétera, ¿no? Y se presentaba al registro y el registrador le decía: tu mandato ya venció,
solo podés convocar para asambleas eleccionarias. Y venía el problema de la representatividad, que incluso hasta una sala del tribunal llegó a establecer que, aunque el estatuto no diga nada, el órgano continúa en funciones con todas sus facultades, etcétera, etcétera, contrariamente a lo que decía otra sala, ¿no? Y contrariamente a lo que decían las directivas, ¿no? Entonces este reglamento quiso imponer, ¿no?, que existía tácitamente la continuidad de funciones, ¿no? Pero como no podía hacerlo, comenzó a exigir, ¿no?, que al constituirse establezca si tenía continuidad de funciones el órgano directivo al vencimiento. Esa es una norma de carácter sustantivo. El registro no tiene por qué meterse ahí, ¿no? Simplemente entender que ahí, con eso, si el estatuto no dice nada, culminó sus funciones, ¿no? Y se venció el plazo, no había nada más que hacer, había que convocarse elecciones, pero el SUNAR no puede decirle, oye, lo mejor para ti es que me pongas esto. No. Entonces, ese régimen se modificó con la entrada en vigencia del nuevo reglamento, porque generó infinidad de observaciones en los actos de constitución, porque a veces, la gran mayoría de casos, salió observado solamente porque no habían establecido eso en el estatuto. Y eso no está en el Código Civil ni en ninguna norma que no sea ese reglamento. Lo otro es que te decía que incluso la publicación en periódico tenía que acreditarse mediante constancia. Entonces, si alguien te presentaba el original, no, pónmelo en una declaración jurada. No tenía sentido. Ahora, esto, en buena cuenta, no ha impedido que haya todavía diversidad de criterios. Lo ha disminuido, ¿no?, pero no ha eliminado, no ha solucionado todos los problemas, ¿no? Entonces, este reglamento es de carácter general. Entonces, lo que correspondía era que si hay personas jurídicas que no se adaptan a este esquema, ¿no?, porque es un esquema, por así decirlo, muy rígido, ¿no?, o no van acorde con su naturaleza, entonces, ¿qué ocurría? Problemas para inscribir. Entonces, se complementan las disposiciones mediante las directivas, ¿no? Por ejemplo, la directiva que regula la inscripción de los actos y derechos de las instituciones de la Iglesia Católica, como les detallé hace unos instantes, ¿no?, hizo una descripción de lo que eran las jurisdicciones, las instituciones, estableció cuáles eran derecho privado, las de derecho público, cómo se debía calificar cada uno de estos actos, ¿no?, dependiendo de su tipo. Y también tenemos la que salió después, el año 2013, la directiva que regula los actos y derechos de las comunidades campesinas, ¿no? ¿Por qué? Porque tratándose de comunidades campesinas había que ser más flexible, ¿no?, porque ellos se rigen más por su derecho consuetudinario, ¿no?, y aplicarle estrictamente las normas, ¿no?, del reglamento implicaba cerrarles el acceso al registro. Por eso se estableció esta directiva que, ojo, no solamente contiene disposiciones dirigidas al registro de personas jurídicas, también las tiene para el registro de predios. Y tenemos, para terminar, la directiva que regula la inscripción de los actos y derechos de las organizaciones sociales de base, ¿no? Modificó la directiva anterior, ¿no? ¿En qué sentido? Que
La directiva anterior tenía una complejidad respecto a actos a la formalización, tenía complejidad respecto al incluso tipos de organizaciones sociales de base dentro de su propio régimen. Me explico, había organizaciones sociales de base que se inscribían por escritura pública sin contar con intervención del gobierno local. Había las otras que se inscribían por copia certificada o copia fedateada, ¿no?, de estas actas de constitución, más su resolución municipal o la declaración jurada que se había cumplido el plazo establecido para la aplicación del silencio administrativo positivo y no había habido pronunciamiento. Entonces, a veces, como se puede ver, personas jurídicas que son organizaciones sociales de base, que en teoría son iguales, pero sus requisitos son diferentes, ¿no? Las que se constituían por escritura pública no requerían que se acredite la inscripción municipal, ¿no? ¿Para quiénes era exigible eso? Para aquellas que sí estaban inscritas en el gobierno local. Había algunas que estaban creadas o constituidas como asociaciones, ¿no?, de antes de entrar en vigencia de la ley 20537 y estaban en el régimen de asociaciones y para inscribir ciertos actos requerían hacer su traslado del libro de asociaciones al libro de organizaciones sociales de base, y eso también le traía complejidad. Había actos previos que no se habían inscrito, había discrepancia en lo que había una resolución con el contenido de las actas, etcétera, etcétera, ¿no? Había algunas que no acreditaban que estaban inscritas en el gobierno local y querían aplicar el silencio administrativo positivo, cuando en aplicación del principio de tracto sucesivo primero había que inscribir que estaba inscrita el gobierno administrativo para poder aplicarle, ¿no?, las excepciones al régimen del Código Civil. Esto es, si te habías constituido por escritura pública, ¿no?, así seas organización social de base, tenías que presentar tu copia certificada por notario. Para acceder a inscribir tus modificaciones estatutarias y tu junta directiva en base a copia fedateada autenticada por fedatario de registros, tenías que acreditar que estabas inscrita en el gobierno local. Entonces, la directiva actual de actos y derechos de la organización social de base cambió todo ese régimen, simplemente estableció que te inscribes en base a copia certificada. Si quieres, inscribes tu reconocimiento municipal, no es obligatorio. Y tus actos los inscribes en base a copia autenticada por fedatario, ¿no?, y solamente vas aparte de los requisitos simplificados de la constancia de convocatoria y quórum, ¿no?, vas a presentar una declaración jurada que te indique, en la que declares que este nombramiento de junta directiva ya estaba inscrito en el gobierno local. O sea, ya no tienes que presentar copias de la resolución municipal, no tienes que acreditar el silencio administrativo positivo, etcétera, etcétera. O sea, se simplificó en teoría, ¿no?, las inscripciones de las organizaciones sociales de base. Lo que pasa es que aún no se ha, a pesar que ya han pasado 2 años hasta 3 años de vigencia, aún no se ha difundido mucho el potencial que tiene esta directiva, ¿no?, para facilitar y simplificar la inscripción. También salió una directiva de colegios profesionales, ¿no?, que permitía facilitar la inscripción en base a simplemente las copias
copias certificadas de las actas de proclamación formulada por el Comité Electoral, ¿no? Era una idea que salió para simplificar todo este vía crucis que sufren los colegios profesionales para inscribir a sus directivas. Lamentablemente hubo cambio de administración en SUNAR y a los pocos meses esta directiva fue derogada y se establecía increíblemente, ¿no?, que se tenía que aplicar el régimen del Código Civil, cosa que no es así. Bueno, es todo lo que está preparado para la charla de hoy, y en la siguiente clase ya iremos detallando las cualidades y características en los aspectos registrales de cada una de las personas jurídicas, ¿no? Especificando propiamente cuáles son las reglas con las cuales se constituyen y se inscriben, ¿no? Hacerlo de carácter, básicamente de carácter general, ¿no? Y de ahí detallar las características principales de cada una, establecer su diferenciación una respecto de la otra, ¿ya? Incluso respecto de los requisitos y los instrumentos para la formalización de sus actos. Gracias.